Claro, ya el Emilio me abandona. Muy bien, vamos. Entonces, fíjense en ustedes, ¿no? En un trabajo ya elaborado, que es el plan de investigación, en la corrección vi algunos errores que tenía la compañera. Entre ellos estaban mal planteados los objetivos específicos, no estaban bien identificadas las causas del supuesto problema. Cuando no está bien identificado el problema, que es la base de las investigaciones, ¿no? El problema donde se suscita el interés de investigar y tratar de corregir algo, o sea, solucionar un problema, si es que de un principio no está identificado el problema, difícilmente va a resultar una buena investigación y difícilmente también se plantean los objetivos de investigación de una manera correcta. Entonces acá les doy un ejemplo de lo que no se debe hacer, ¿entienden? Entonces, en base a un error, voy a tratar de dirigirles a ustedes cuál sería la manera correcta de plantear. Fíjense en los objetivos de investigación, pone indicar a el personal de salud la, la manera correcta de cómo utilizar los implementos de bioseguridad. Voy a aumentarles un poquito el tamaño de la letra. Entonces, miren, indicar al personal de salud la manera correcta de cómo utilizar los implementos de bioseguridad. Un objetivo de investigación. Yo, la pregunta que me hago por lógica, por sentido común, ¿cómo va a ser posible que el personal que trabaja en un centro de salud, sea un hospital, sea una clínica, no sepa ponerse los implementos de bioseguridad? Me parece absurdo. Entonces yo le digo, pero en caso que sea la inquietud, ¿no? Dice, no sería la palabra indagar al personal, sino observar, analizar, ¿no? El segundo objetivo específico dice, proponer que el gobierno entregue de una manera más rápida y eficiente los insumos y elementos de bioseguridad que se requieren en los hospitales. Proponer que el gobierno, aquí hay una propuesta, no hay una investigación, no hay un objetivo de investigación, perdón. El siguiente objetivo dice escuchar al personal de salud sobre su situación actual ante la pandemia. Ponerse a escuchar, un objetivo de investigación. Otro objetivo, tratar de disminuir los contagios en la comunidad para no tener una sobrepoblación de contagiados en los hospitales. Tratar de disminuir, un objetivo de investigación. Espero que ustedes se vayan dando cuenta, ¿no? Que no son objetivos de investigación, ¿no? Que posiblemente al decir proponer, entonces eso bien podría ir a una propuesta, a objetivos para la propuesta, objetivos de solución. Pero sin embargo, aún esos objetivos no les veo que sean lo suficientemente eficaces para poderse plantear. El último objetivo pone proponer una solución rápida respecto a los elementos que necesita el personal de salud para que puedan brindar una mejor atención. Según la compañera, pone como formulación del problema la siguiente frase, verso, como quiere, el párrafo. Dice, en Ecuador, especialmente en la provincia de Imbabura, Cantón Ibarra, la comunidad no acata las leyes dadas por el COE nacional, infringen el toque de queda y no utilizan las medias, ahí dice medias, de seguridad necesarias. Ha sido el motivo por el cual el COVID-19 ha ido aumentando drásticamente en la provincia. Se puede decir que esta enfermedad se ha salido de las manos, causa por la cual los hospitales se están saturando de contagiados y los profesionales de enfermería, debido a que no tienen los implementos necesarios, contraen el virus que lastimosamente causan la muerte de este personal. Entonces, ustedes se darán cuenta, este es el planteamiento o la formulación del problema o problema central. Entonces, me preocupé mucho, ¿sí, Carlito? ¿Qué, Yo, profe Emilio? Emilio. Profe, eso todo es una pregunta, ¿no es cierto? Como Está como problema manera de central, pregunta. a manera de pregunta, como se pone la formulación del problema, he dicho, la formulación del problema se debe poner con signos de interrogación, a manera de pregunta. Es como que vamos a verificar si realmente sucede o no sucede ese problema. No, por eso se pone con signos de interrogación. El problema central, o bien también se llama formulación del problema, que es en una frase, concentrar
todo lo de la problemática, que según la compañera, ¿no? Los contagios del COVID-19, la desprotección del personal de salud, en fin, hay una serie de cosas en cuanto a la problemática, y le formula en ese sentido. Entonces, me di cuenta, me percato de que digo, no, pues, o sea, la chica quiere resolver un problema que estamos nosotros, todo mundo estamos en crisis por el asunto del COVID-19. Entonces, viendo esto, ¿no? Y todo lo demás, no pone los impactos, no describe el proyecto. Fíjense que con esto o sea, es sorprendente la tarea, ¿no? Dice, aquí están los objetivos específicos de investigación, y luego en la descripción del proyecto me vuelve a repetir los mismos objetivos específicos. O sea, tal cual, mire, descripción del proyecto dice, evitar las muertes de personal de salud de enfermería en la provincia de Imbabura, brindándoles insumos de bioseguridad. Proponer que el gobierno entregue de una manera más rápida y eficiente los insumos y elementos de bioseguridad porque se requieren en los hospitales. ¿Sí? Y si fuera el caso que, o sea, ya sabemos que no tienen la facilidad de mejorar el tiempo, ¿no? ¿Por qué mejor no buscar la solución más concreta? Buscar la solución al porqué no, por qué el tiempo es tan largo para poder transportar la bioseguridad hacia los hospitales. Eso Entonces, debería ser fíjese, perfecto, o sea, real. yo de tal manera, cuando ya le estoy analizando el trabajo, ¿no? Ustedes, en la lectura me di cuenta que una frase, la chica, solo en una frase ya estaba el problema central o la formulación del problema, que está aquí, que dice, una de las denuncias reiteradas por médicos y enfermeros es que no disponen de adecuadas condiciones de bioseguridad para atender a quienes llegan a los centros sanitarios colapsados tras el crecimiento de los contagios. Aquí me digo, sí, aquí está resumido todo, aquí está la formulación del problema, aquí está el problema central. Entonces lo que hice fue, ya en la corrección, como ustedes saben, ¿no? Le di a la chica, le digo, miren, ustedes, no hay las causas en la problemática, ¿no? En todo el planteamiento del problema, en el diagnóstico, ¿qué? ¿Se acuerdan que en el diagnóstico tiene que poner la problemática o contextualización del problema? Ahí debería estar detallado, ¿cierto? Las causas o el árbol de problemas, la manera de analizar los problemas. Entonces, si no hay causas identificadas, difícilmente puede plantearse objetivos de investigación. Entonces, la tarea uno que hicimos en un principio le volví a hacer a la chica. Le digo, mira, aquí está. Entonces, le formulé el problema con el trabajo que ya tenía. Solamente me valí de esta frase que les acabé de leer hace un momento, que dice, las denuncias reiteradas planteadas por médicos y enfermeros es que no disponen de adecuadas condiciones de bioseguridad para atender a quienes llegan a los centros sanitarios colapsados tras el crecimiento de los contagios. Entonces, si hay las personas que se quejan constantemente, ¿no? Quiere decir que hay un problema ahí, ¿no es cierto? Entonces yo digo, bueno, y entre paréntesis parece ser el que no están equipados con los aparatos de bioseguridad. Entonces, posiblemente entonces yo planteo las siguientes causas. Podrían ser otras o aumentar. Dice, escasez de insumos y equipos de bioseguridad. Seguramente, como no estábamos, la mayoría, no estábamos preparados los hospitales tampoco a una pandemia. Entonces, seguramente había aparatos de bioseguridad, pero no los suficientes para enfrentar una pandemia. Entonces, yo digo, por eso una de las causas, la escasez de insumos y equipos de bioseguridad, hasta para dejarles un poquito a la duda, ¿no? La siguiente causa dice, desvío de recursos económicos destinados a la adquisición de equipos de bioseguridad. Yo le echo la culpa que posiblemente como está de moda y ha pasado, y eso se puede verificar, que la cantidad de gente que estaba destinada a comprar, dar los suministros, los recursos económicos, se desviaron. Ustedes saben el caso de Salcedo y de mucha gente más. Se me está dañando. No, ustedes saben que hay desvíos de recursos, de dinero, que tenían que estar destinados para enfrentar el COVID-19 y no llegaron. Entonces yo digo, una de las causas puede ser eso. La otra causa, dice la tercera, irresponsabilidad de los directivos de salud a nivel regional. Yo aquí digo, posiblemente hay gente que tiene que ser responsable y que tiene que asumir la responsabilidad y se hizo de la vista gorda o simplemente no hizo su trabajo. Fueron muy pocos profesionales. Por eso le llamo irresponsabilidad.
Y la otra causa pongo, ¿no? Incapacidad del sector de la salud para atender la pandemia del COVID-19. Cuando hablo de incapacidad acá no digo que sean unos ineptos, sino que no estaban capacitados para atender una pandemia. ¿Sí? Sí, Carlitos. Ya. Entonces, analizadas las causas, es fácil darse cuenta cuáles son las variables. La primera variable, de acuerdo a la primera causa, insumos de bioseguridad. La segunda variable, recursos económicos. Ya vamos a ver a continuación, después de esto, lo que es conceptualmente lo que significan y qué son las variables, ¿no? Para las que tengan dudas en cuanto a reconocer una variable, qué es una variable, qué son elementos que se tienen que medir en una investigación. Entonces, la otra variable es la responsabilidad médica. Medir qué tan responsables son o irresponsables son. Hablamos de responsabilidad primero, para no acusarles de irresponsables. Vamos a hacer un estudio de la variable responsabilidad. Primero tenemos que ver responsabilidad, cómo se puede medir entre podemos poner el grado de 1 a 10. Responsabilidad 1 es pésima responsabilidad, o 10, muy buena responsabilidad, son responsables, ¿entiende? Al asunto es, hay cómo medir la responsabilidad, la atención médica. Y la otra, la siguiente variable es la atención de los servicios médicos frente a la pandemia del COVID-19, ¿no? La atención, se puede medir la atención, ¿no? Si es bien atendido, mal atendido, poco atendido, nada atendido, ¿no? Poniendo en cantidades. Entonces, identificadas las causas, eh, también las variables, es fácil ya hacer las preguntas de investigación y posiblemente ahí ya se puede plantear los objetivos de investigación. Entonces, tomando en cuenta estas causas, entonces yo le planteo los objetivos de investigación. Es obvio que el objetivo general tiene que surgir, o sea, cae de cajón, cae por sí solo, que el objetivo general tiene que surgir del planteamiento, de la formulación del problema o el problema central, sino que se le pone a manera de pregunta o a manera de un objetivo de investigar, como dice, analizar las denuncias reiteradas planteadas por médicos y enfermeros, es que no disponen de adecuadas condiciones de bioseguridad para atender a quienes llegan a los centros sanitarios colapsados tras el crecimiento de los contagios. Entonces, de ahí surge el objetivo general. Y por obvio, ¿no? De las causas, esas que teníamos nosotros, le pongo los objetivos específicos, que significa averiguar sobre la existencia suficiente de equipos de bioseguridad en el Cantón Ibar. Vamos a darnos cuenta, vamos a analizar, vamos a investigar si realmente existe o no existe la suficiente cantidad de los elementos de bioseguridad. Puede que haya unos pocos, pero no son suficientes para toda la pandemia. Vamos a la siguiente, analizar la existencia y destino de los recursos económicos destinados a la adquisición de equipos de bioseguridad. O sea, averiguar quiénes son los que dan los recursos económicos, si dieron o no dieron, estuvieron o no estuvieron a disposición para la compra de esos objetivos, de esos recursos para la bioseguridad, hablando del aspecto económico, del dinero, si había o no había, ¿entienden? Otro también, el otro objetivo específico es comprobar la irresponsabilidad de los directivos de salud a nivel regional. Vamos a ver si es cierto, son o no son irresponsables, porque decían que la queja era la irresponsabilidad. Y por último, objetivo específico dice verificar la incapacidad del sector de la salud para atender la pandemia de COVID-19. Entonces son objetivos que yo voy a averiguar que tengo que cumplir en el transcurso de mi investigación. Son objetivos planteados para la investigación, ¿no? Y entonces, por cada objetivo de investigación, que parten de las variables de investigación y de las causas, entonces se plantean interrogantes. Y por cada variable, yo planteo aquí, le di solamente como ejemplo, 2 preguntas por cada variable. Entonces, la variable de insumos de bioseguridad, le pongo, ¿existen suficientes equipos de bioseguridad en el Cantón Ibarra? ¿Cuál es la cantidad suficiente de insumos de bioseguridad para atender atender en el centro de atención de la salud? Es decir, frente a una pandemia, ¿qué es lo conveniente? ¿Cuánto hay que tener? ¿Y en qué ritmo, no? Y entonces así viene la siguiente variable, que son los recursos económicos. Se plantean aquí 2 preguntas. Es decir, ya le estaba orientando a la chica para que en el momento de cada variable plantee 3, 4, 5 preguntas que se van a construir más después los cuestionarios de investigación,
que tenían que ser después validados, ¿no es cierto? O sea, para generar el instrumento de investigación. Y estaba aquí, le estaba dando esa facilidad. Yo imagino que ustedes se dan cuenta de lo que estoy diciendo. La variable de recursos económicos dice cuál es el circuito de existencia y destino de los recursos económicos destinados a la adquisición de equipos de bioseguridad. Es decir, ¿cuál es el camino que toma el dinero? ¿Dónde está primerito? ¿En el Banco Central? ¿En el Ministerio de Salud? ¿Cómo se destina? ¿De dónde viene? ¿Y cómo viene? ¿Y cómo se dirige? Es saber en dónde estuvo realmente la traba, ¿no? O si hay o no hay en existencia los recursos económicos. Frente a la variable de responsabilidad médica, dice, ¿cómo medir la responsabilidad de los directivos de la salud a nivel regional? O sea, una pregunta es, ¿cómo puedo medir? Entonces busco y digo, a ver, yo puedo medir el rendimiento en cuanto a las capacidades, en cuanto a la eficiencia, la eficacia, ¿no es cierto? Eso se podría medir. Se atienden a tiempo, a cuántas personas atienden, cómo les atienden. Entonces ahí se puede medir la responsabilidad o la responsabilidad. Entonces esta es la corrección que se hizo, ¿no? Y le pongo una observación para que la chica continúe con su trabajo. Le digo, fíjese que de los objetivos específicos surgen las preguntas de investigación y responde a una variable claramente identificada. Entonces, las preguntas responden a las variables y las variables responden a las causas. O sea, todo tiene un seguimiento, o sea, algo casi tenemos que darnos cuenta que es ordenado. O sea, o sea, solo es cuestión de tener un sentido común para poder analizar las cosas. Con esto, ¿no? Yo ya me di cuenta, digo, bueno, creo que fue necesario y es necesario que hablemos, ¿no? De ciertos conceptos con los cuales los estudiantes están fallando. Y era justamente lo que les decía, ¿no? Primerito, saber formular bien el problema. Identificado perfectamente bien el problema, se plantearles los objetivos de investigación y también surgen de cajón, de caída por su propio peso. Se puede identificar las variables. Ahora, vamos a ver qué son las variables. Las variables, primero, es una propiedad, ¿no? Escuche con esta palabra con atención. Propiedad, dice, o bien un atributo, algo que tiene alguien que se puede medir, ¿no? Es una propiedad o atributo de los sujetos que pueden variar o pueden adquirir varios o diversos valores y cuya variación es susceptible a medirse. ¿De qué manera podemos medirla? ¿De una manera cualitativa o cuantitativa? Recuerden que es de acuerdo a los enfoques de investigación, que son el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. Uno es nominal y el otro es en cuanto numérico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué más son las variables? Son características de un objeto de investigación que puede ser medida. Hay características o atributos que admiten diferentes valores, como por ejemplo la estatura, la edad, el coeficiente intelectual, aunque no sé cómo se mide la inteligencia, sí se puede medir la inteligencia. ¿Se puede analizar el clima y medir el clima? Sí, se puede medir el clima. Cogemos la temperatura, vemos el grado de humedad, lluvias, en fin, el frío, el calor. Entonces se pueden medir, ¿no? Vamos continuando con las variables. Las variables de una hipótesis tienen que ser siempre comprensibles, tienen que ser precisas y lo más concretas posibles, como la que acabamos de ver hace un momento. En caso de que ustedes quieran una ampliación en la explicación que estoy dando, o quieren ustedes añadir algo, tienen alguna inquietud, ustedes tienen toda la libertad de preguntar. Recuerden que las clases sincrónicas, las que tenemos ahorita, es justamente para ir despejando dudas, conversar la situación en la que estamos, ¿no? ¿Cómo es? Definiendo todo lo que tiene que ver con nuestra investigación y las inquietudes que ustedes tengan. Es el momento de conversar. Es como que estuviéramos prácticamente en las aulas de allá en el ITCA, ¿no? Más allá de personalmente, acá es el medio que estamos, dadas las circunstancias. Entonces, lo que quiero decir es que ustedes pueden interrumpirme en el momento que ustedes quieran para hacer preguntas con relación a lo que estamos tratando, ¿no? Entonces, características de las variables. Una variable bien determinada que puede tomar diferentes valores, como le dijimos hace un momento, ¿no? Que son identificables en cuanto a ser medibles. Peso, edad, ingresos, ventas, egresos, salario, son variables medibles.
Hay otras variables que no son medibles, pero sin embargo pueden ser identificadas y poner una escala de valor, como por ejemplo, ser expresadas en varias categorías, como por ejemplo la raza, la forma, la variedad, el color, el sexo. Cuando hablamos de sexo, si es masculino o femenino, ojo que no dije género, que podríamos decirlo también género, ¿no? Porque género, ustedes saben, hay cerca de 48 géneros. Ahora ya no se puede identificar género como solo lo biológico, ¿no? Hay mucho más. El mes pasado creo que fue el mes del orgullo gay, o el mes del LGBTIQ. Antes era LGBTI, hasta ahí nomás quedaba. Ahora es Q. Y mientras van asomando más inclinaciones de preferencias de sexuales, aparecen más géneros. Entonces, en una encuesta no es conveniente poner género porque debería poner las 48 que existen hasta la actualidad. Por eso es importante poner solamente género masculino o femenino en cuanto al sexo biológico. ¿Por qué? Porque es importante averiguar cómo responden los hombres o cómo responden también las mujeres. Aunque no lo crean o aceptar o no lo quieran aceptar, pensamos distinto y respondemos diferente también, tanto varones como mujeres, más allá del género. Porque si hablamos de un género, por ejemplo, de gays, ¿no? O lesbianas, o transgéneros, o queen, en fin, de todos ellos, en un momento dado, ellos tienen que responder si responden las preguntas como hombre o responde como mujer. O sea, eso no es invadible. Así sea yo, hombre, que tenga biológicamente sexo masculino, pero que me sienta mujer. Entonces, cuando voy a responder el cuestionario, me pongo mujer y está respondiendo como mujer y acabado el asunto. ¿Sí? El asunto es saber que cómo responde, si responde como hombre o como mujer, y es importante interpretar esos valores, ¿no? ¿Cómo se clasifican las variables? Según el sujeto de investigación, según su naturaleza, según la escala de medición y según el uso. Cada uno de ellos vamos a irle viendo más adelante. Según el sujeto de investigación podemos tener dicotómicas y policotómicas, que son categorías, ¿no? Y también las pueden ser categóricas y continuas. Ya vamos a ver cuáles son las continuas. ¿No? Las continuas son aquellas que, por ejemplo, medir la estatura del desarrollo de un niño en diferentes periodos. Por ejemplo, al nacer, a los 3 meses, a los 6 meses, al año, a los 2 años y así sucesivamente, son continuas. Son medidas que se generan, ¿no? Variables que medir de esa manera se llaman continuas. Las categóricas son dicotómicas y policotómicas. Según la naturaleza, pueden ser variables cualitativas y variables cuantitativas. Según la medición, ¿no? Son nominales y ordinales, de orden y con un nombre. Según el uso o relación, puede ser variable tanto independiente como variable dependiente. Posiblemente más adelante ustedes me puedan preguntar si, bueno, ¿qué mismo es una variable dependiente e independiente? Muy fácil de identificar cuando ya se les explique, ¿no? De mismo tiempito. Variables categóricas. Clasifican a los sujetos distribuyéndolos en grupos de acuerdo a algún atributo previamente establecido como el idioma, la ocupación, la profesión. O sea, uno tiene que determinar qué atributos vamos nosotros a medir. Esas son las variables categóricas. Admiten la asignación de números, pero no implica que se representen cantidades numéricas. Puede ser mucho, poco, nada. Más o menos son números, es cantidad, pero no son números. No como de 1 a 10, que el más bajo 1 y el más alto 10. Pero en cambio, unos no admiten números y otros sí. Se analizan mediante procedimientos aritméticos básicos, el conteo, porcentajes, estadísticas. Se utilizan estos en estudios cuantitativos. Ahora, ¿qué tipo de reglas nomás se utilizan en las variables categóricas? Las categorías diferencia una forma de otra que son mutuamente excluyentes. Quiere decir que hay que separarles, identificarles claramente a cada una de estas variables. El objeto de investigación, que pueden ser personas o cosas, que se clasifiquen aquí únicamente pueden integrarse en categorías fácilmente identificables, como por ejemplo, una persona puede ser gorda, puede ser flaca, pero no la suma de las dos. O sea, por eso tiene que estar, ¿no?, diferenciadas. Gorda, flaca, alto, bajo, podemos ver ciertos atributos que se quieran medir y que tienen que estar claramente
excluidas, quiere decir, no juntas. No podemos decir, por ejemplo, decir más o menos gorda, o es gorda o es flaca, no, más o menos, no podemos poner ambigüedades, tienen que ser bien excluidas, ¿no? Las categorías de una variable deben ser exhaustivas, deben incluir todas las posibles alternativas de variación en la variable, como por ejemplo, hablemos nosotros del estado civil, hay que poner todos los estados civiles, que no quede ninguno, a eso está haciendo que sea exhaustiva y precisas. En el estado civil se dice, por ejemplo, es casado, divorciado, soltero, viudo, separado, unión libre, ¿no? Esas son categorías que deben ser exhaustivas, ¿no? O sea, no dejar ninguna variable fuera de. Dentro de unas categóricas tenemos nosotros, es el resultado de la observación de cualidades o atributos. Aquí tienen ustedes en el gráfico una serie de personajes con distintas ropas. Miren, bueno, son figuras de personas, ¿no? Hombrecitos y mujercitas. Pero hay unas variables que son las vestimentas. Y esas vestimentas nos pueden a nosotros identificar las etnias, las culturas. Entonces, eso se puede uno identificar. Hay una variable que se puede medir ahí, ¿no? Y entre otras, estábamos hablando también el género. Fumar, sí o no. Con esto de fumar, sí o no, vamos a ver más adelante lo que es una variable dependiente o independiente. No tomen en cuenta lo que les digo en este momento. También se puede medir o analizar la religión o nacionalidad. ¿Sí? Que son categorías, son algo que se puede realmente identificar. Unos pueden ser budistas, otros pueden ser católicos, evangélicos, adventistas, testigos de Jehová, maoístas, en fin, podemos medir el grado o el tipo de inclinación religiosa que tienen las personas. Y eso posiblemente podría determinar la manera de pensar de ciertos grupos, porque no podemos decir que un católico piensa igual que un evangélico, completamente, y peor, diferente con un budista, ¿sí? Entonces hay diferencias y necesitamos saber y reconocer cuáles son sus respuestas, ¿no? Con relación a la inclinación religiosa que tenga, ¿no? También puede haber variables en cuanto a gustos, ¿no? Todo, en eso vamos. Variables categóricas dicotómicas quiere decir que existen solamente dos posibilidades de respuesta. Dicotómicas quiere decir una sola respuesta, sí o no, blanco o negro, hombre o mujer. ¿Sí? Esas son las dicotómicas. En cambio, las variables categóricas policotómicas que tienen varias respuestas, como di el ejemplo anterior en cuanto al estado civil. Dijimos, el estado civil, esa variable se mide. Podemos tener las posibles respuestas, como casado, soltero, unión libre, divorciado, viudo, ¿no? Esos son los niveles que se puede medir. Según el número de valores que admiten, ¿no? Ya les vimos, hace un momento les dije dicotómicas y politómicas, tienen ustedes un par de ejemplos de cada uno de ellos, ¿no? De sexo masculino y femenino, practica un deporte, sí o no, fuma, sí o no, en donde hay posibilidades más respuestas a lo que les dije hace un momento, cuál es la religión, cuál es su nivel de instrucción, que puede ser escuela, colegio, universidad, ¿no? Nivel superior, primero, segundo, tercer, cuarto nivel. Según el tipo de medición se pretende, son continuas y cuantitativas, categóricas o categóricas o cualitativas, ya dijimos, ¿no? Son cuantitativas o cualitativas, también son categóricas. Ya saben ustedes a qué hacer referencia a aquello, porque hemos venido hablando bastante acerca de las tipologías, ¿no? Tanto cualitativas como cuantitativas. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de variables categóricas. Resultado de una enfermedad puede ser ordinal, recuperado, crónico, muerte. Severidad de enfermedad puede ser leve, moderado, severo. Y aquí al lado derecho estamos viendo nosotros la cantidad, ¿no? ¿Entiendes? ¿Se acuerda? Para ver el nivel que, de acuerdo a lo que se puede medir, leve, moderado, severo en cuanto a enfermedad. Y ya les dije, en cuanto al estado civil, hay más ahí, aquí están dos puestos, soltero, casado, pero debería añadirse ahí, ¿no? Viudo, eh, unión libre, ¿no? Casado, soltero, viudo, unión libre, en fin, hay varias. En cuanto al sexo,
Cuando hablamos de sexo, ya les expliqué, tiene que ser solamente con relación al sexo biológico, masculino o femenino. Que a la larga, cuando se habla de género, como les expliqué hace un momento, tendríamos que poner una fila de 48 si ponemos solamente género, ¿no? Entonces es preferible poner género biológico para poner, o bien sexo, sexo masculino, sexo femenino, que es lo que nos diferencia a los hombres de las mujeres. Lo que les decía hace un momento, la variable continua, que les di el ejemplo de un niño en el desarrollo de un niño en cuanto a la estatura, que podemos medirle de acuerdo a varios periodos o crecimiento o años, ¿no? A los 3 meses, 6 meses, 8 meses, 12 meses, año 3 meses, año 6 meses, y así sucesivamente. Vamos a ver cómo va, como que la frecuencia es en tiempo, el desarrollo del niño en cuanto a la estatura, en cuanto al peso, para ir midiendo si está bien o está mal, si va normal o va anormal. En fin, estamos midiendo variables. Según la medición, una variable que refiere a su posibilidad en cuanto en cuanto a la cuantificación y a la cualificación. Puede ser tanto nominal como ordinal. Nominal, este nivel solo permite clasificar. Nominal, dicotómica, unicameral, politónica, ¿no? El sexo, color de ojos. Ordinal, que quiere decir orden. Permite clasificar, además ordenar, es decir, establecer una secuencia lógica que mide la intensidad o atributo. Entonces, según su naturaleza, puede ser, como vimos hace un momento, cualitativa o cuantitativa. Ya saben que las cualitativas son de apreciación, pero son perceptuales, lo que podemos ver, podemos escuchar, poner esos niveles, ¿no? Y viendo las cualidades que tiene, lo que podemos observar de acuerdo a nuestros sentidos. Y las cuantitativas, tiene que ver necesariamente con aspectos numéricos. Esa diferencia es bastante clara cuando hablamos de estos, ¿no? Ahora sí vamos a la variable independiente, o sea que es única, sola, no depende de, ¿no? Como por ejemplo fumar es una variable independiente. Las consecuencias del fumar son variables ya dependientes. El ejemplo dice, es la que antecede, origina o causa, es la principal. Un problema pudiendo ser una o varias dentro de un fenómeno de estudio. Se recomienda iniciar la formulación de la hipótesis con esta variable. Determina el comportamiento de otras variables, o las que van a depender de esta, ¿no? Son los factores susceptibles de explicar las variables independientes. Es la característica que se puede medir por separado y que puede ser causa de las variables dependientes. Aquí tenemos un ejemplo claro, ¿no? Tenemos la variable independiente que es fumar. La variable dependiente es lo que causa, o sea, lo que provoca, es la variable independiente. Fumar, ¿qué produce? Cáncer, daños hepáticos, en fin, todo lo que puede consecuencialmente son otras variables que se puede medir. El grado o la gravedad, no de unos pulmones dañados por el hábito de fumar. Pero la primera variable independiente es fumar y las consecuencias son las otras variables dependientes. Espero que el ejemplo les haya sido claro. O sea, aquí vamos a ver otra variable, que es la variable la cantidad de humo que produce una fábrica. Podemos ver que en un día puede salir no sé cuántas toneladas, se puede medir, ¿no? La cantidad de humo. Pero esa cantidad de humo, ¿qué está provocando en los seres humanos? Entonces, la variable independiente es la cantidad de humo. Y las dependientes son lo que provoca ese humo en las personas o en las empresas o en fin, todo el ámbito social. Entonces, variable independiente es aquella propiedad de un fenómeno a la que se le va a evaluar su capacidad para influir, incidir o afectar a otras variables. Todo aquello que el experimentador manipula debido a que cree que existe como una relación entre esta y la variable dependiente. Entonces, el ejemplo es bastante claro, ¿no? Variable dependiente son efectos, logros, productos de resultados que se obtendrán por estímulo de la variable independiente. También puede ser una o varios factores observado y medido para determinar el efecto de la variable independiente. El objeto de investigación que se intenta explicar en función a otras variables. Hablamos de fumar. En la característica que se investiga es la característica que se investiga y que siempre debe ser reevaluada, ¿no? Aquí podemos, el dolor es una variable, pero
vamos a medir qué tipo de dolor es, en dónde se genera. Entonces ahí podemos ver, ¿no? Cómo depende de una variable, tanto dependiente como independiente, ¿no? De acuerdo al uso. El investigador no puede modificar, pero se desea saber si influye sobre la variable dependiente, si esta no puede ser manipulable. Variables de las hipótesis, ejemplos. A mayor motivación intrínseca en el trabajo, menor entusiasmo. La variable independiente es mayor motivación intrínseca. Es decir, para ser un poquito más específico en esta frase, ¿no? Que dice, a mayor motivación intrínseca en el trabajo, menor ausentismo. Quiere decir que cuando una persona está más motivada, difícilmente deja el trabajo que está haciendo, ¿no? Entonces, la variable independiente es la motivación y la otra variable dependiente es la consecuencia de, que es el ausentismo, ¿no? El ausentismo como tal solita podría ser independiente, pero lo que esta es dependiente porque es causada por una empresa que no está motivada, los empleados pueden irse, ausentarse. Entonces ahí se puede fácilmente identificar una variable tanto independiente como variable dependiente en esta simple frase, ¿no? Que dice a mayor motivación intrínseca en el trabajo, menor el ausentismo. La variable independiente es a mayor motivación intrínseca, la variable dependiente es menor ausentismo, ¿sí? Entonces, esto en cuanto a la parte conceptual de la variable, establece conceptualización terminológica manejada y practicada en la investigación. Eso es una variable. De índole teórica, define el término variable con otros términos, ¿no? Sin las definiciones de libros. O sea, aquí es más o menos para que me comprendan esta idea positiva, es hacerse una autoevaluación. ¿Cómo yo le definiría una variable con mis propias palabras? Es lo que se está indicando aquí. ¿Usted cómo definiría? Hágase esa pregunta. ¿Qué es una variable? ¿Qué tipos de variables más hay? Y en fin, ¿no? Para darme cuenta si es que lo he explicado, lo entendí o no lo entendí. Especifica que las actividades u operaciones deben realizarse para medir una variable, enfoque cuantitativo, o recolectar datos o información aspecto de esta es un enfoque cualitativo. Es decir, que toda investigación que se realice, ¿no? Va a entrar siempre, hay algo que medir, hay algo que analizar, hay algo que poner de manera cualitativa o de manera cuantitativa, ¿no? Definir las operaciones que permiten medir ese concepto o los indicadores observables por medio de los cuales se manifiesta este concepto. Son definiciones de trabajo. La parte operativa de lo que se hace en cuanto a analizar las variables. Y hablamos que, pensemos aquí, voy a darles unos ejemplos de lo que es la operacionalización de una investigación en relación a las variables. Ejemplo, variable comunicación interpersonal didáctica. Vamos a medir la variable comunicación interpersonal didáctica desde la parte conceptual y desde la parte operacional. En cuanto a la definición, es el intercambio de información psicológica entre dos personas que desarrollan predicciones acerca del comportamiento del otro basado en dicha información y establecen reglas para su interacción de ellos conocen. Esta es la parte conceptual de la variable comunicación interpersonal didáctica, ¿no? La parte operativa, ¿cómo se desarrolla? Hablando de la acción, ¿cómo es? Es un conjunto de procedimientos, estoy hablando de la comunicación y la interpretación didáctica. Esta es un conjunto de procedimientos que describen las actividades que un observador realiza para recibir las impresiones sensoriales, las cuales se indican en mayor o menor grado adecuado, inadecuado, presente o ausente. Aquí simplemente estoy dándoles ejemplos de cómo identificar las variables, primero entender el concepto y ver esta cómo se desarrolla, ¿no? Ejemplo de definición de operacionalización de la variable temperatura. Sería la variable, sería el termómetro, ¿no? Dice, la definición operacional de la variable temperatura
sería el termómetro como un instrumento, como medir e interpretar la temperatura. La variable ingreso familiar podría ser operacionalizada haciendo una pregunta sobre el ingreso personal de cada uno de los miembros de la familia y luego sumando las cantidades de cada quien indicó. Aquí lo que estamos viendo es cómo medir la variable, ¿no? Entonces, la operación de las variables implica el proceso de desagregación de las variables que contienen las hipótesis en dimensiones, indicadores e índices para manejarlas como referentes empíricos. Los indicadores son donde podemos medir, los cuales permitirán su verificación o comprobación. Aquí tenemos nosotros cómo poder identificar y ver a los indicadores, donde puede verificar la información de lo que se está midiendo. Constituye el conjunto de actividades o características propias de un concepto. Ejemplo, si se habla de inteligencia, se puede decir que esta está compuesta por una serie de factores como la capacidad verbal, la capacidad de atracción, de comprender, entender, de analizar, de, de indagar, ¿no? Son aspectos que se pueden medir de la inteligencia. Cada factor o dimensión puede ser medido a través de los indicadores. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Que hay una variable que posiblemente para algunos digan, bueno, ¿cómo mido yo el castigo? La variable castigo, ¿cómo puede ser medido? ¿No? El castigo, primero entendamos, vamos a la parte conceptual. ¿Qué es el castigo? El castigo es una pena física, tanto física como psicológica, que se impone a alguien. Eso es el castigo, en la parte del concepto. ¿En qué dimensiones nomás se puede medir el castigo? En lo físico y o en lo psicológico. Aquí ustedes pueden ver las dimensiones. Estos términos para ustedes no son extraños porque ya hemos venido trabajando desde las primeras diapositivas que hablamos sobre la operacionalización del plan de investigación. ¿Se acuerdan las 25 diapositivas? Aquí están los términos que para ustedes no pueden ser desconocidos. Dimensiones del castigo, pueden ser castigos físicos como psicológicos, ¿no? En cuanto a los indicadores, para ver si una persona ha sido castigada, ¿a qué nivel? Podemos ver los rasgos físicos, el número de latigazos, número de moretones, puntapiés, palazos, empujones, bofetadas, privación de comida, baño en agua fría y otros. Esos son los indicadores del castigo. En cuanto a lo psicológico, ¿no? Que son en la siguiente dimensión que dice castigos psicológicos, pueden ser regaños. Un regaño posiblemente no le deje una veta en el hombro, en la nalga, si es que es esto, o insultos, amenazas, no. Duelen en el interior de la mente de las personas. Ahí se ven afectadas. Ahí están las huellas cuando alguien le insulta a una persona o le difama, ¿no? Le pegan estos insultos. No se pueden evidenciar físicamente, pero psicológicamente sí. ¿No es cierto? Puede ser una persona que puede ser más retraída, psicológicamente las personas pueden ser muy afectadas, ¿no? El castigo. En cuanto a los ítems, ¿no? Dice, ¿qué es lo que estamos midiendo? En los castigos físicos, ¿qué castigos corporales recibe un niño? ¿De quiénes la obligan a mendigar? Como manera de pregunta, ¿no? ¿Qué castigos psicológicos recibe el niño? ¿De quiénes le obligan a mendigar? Es como aquí estamos hablando de un ejemplo, ¿no? De niños que son castigados, obligados, tanto psicológicamente como también físicamente, a mendigar. Y si no lo hacen, viene el castigo. ¿Cuál es la fuente de información aquí? ¿Quiénes nos van a contar las cosas? Son los niños. ¿Y qué puedo yo hacer para averiguar? Ahí el cuestionario, que es el instrumento de investigación. Tanto para los aspectos físicos como para los psicológicos tenemos el cuestionario de entrevista o cuestionario de entrevista de preguntas, que es un rol de preguntas, ¿no? Entonces, ¿a dónde aquí estamos llegando? ¿Recuerdan ustedes que hace un momento, cuando estaba yo analizando ese trabajo y corrigiendo el trabajo de la compañera, primero se tuvo que identificar y formular el problema, ¿no es cierto? Se formuló. De esa formulación del problema, abstraímos, ¿no? Las causas, luego las variables, luego los objetivos de investigación. Y de esos objetivos de investigación nosotros aprendimos las preguntas. Justamente ese es el proceso, ¿no? Basados en las variables, este instrumento que acabamos de hablar.
¿sí? Entonces aquí hay algunos ejemplos, ¿no? de variable edad gestional, es decir, cuando las personas, las mujeres, están en los periodos que pueden gestar, ¿no? La definición de edad gestacional significa que se define como el periodo que se inicia desde la fecha de la última menstruación hasta que logran las 40 semanas, ¿no? En cuanto a la variable edad gestional estamos hablando, ¿no? Dice la parte operativa. La edad gestional se puede medir según tres categorías. Predeterminado hasta los 37 años, semanas término desde los 37 a las 40 semanas y post términos más de 42 semanas. Son aspectos variables que posiblemente haya cierta dificultad para poder medir, como esta variable que es edad gestacional. O sea, en qué estado, ¿no? Las mujeres pueden quedar, no pueden quedar embarazadas. A eso hace referencia. Otra variable también un poquito que podría ser posiblemente compleja para medir, la variable trabajo de parto. El concepto de trabajo de parto es el periodo que extiende desde que la gente presenta 2 centímetros de dilatación hasta la dilatación completa de 10 centímetros. La parte operativa y a la medida dice, se puede dividir en las siguientes categorías. Trabajo de parto inicial entre 2 a los 3 y 4 centímetros. Trabajo de parto establecido entre 6 a 7 centímetros y trabajo de parto avanzado desde los 8 centímetros. Entonces, seguramente, miren ustedes, para esto les sea un extraño, ¿no? Pero estos ejemplos fueron puestos para los estudiantes de enfermería, que es un poquito más común para ellos. Para explicarles a ustedes lo que estoy haciendo referencia a trabajo de parto es, si una enfermera o un médico, ¿cómo puede medir al tacto, al medición, si esta dama ya va a dar o no va a dar a luz, más allá de los gritos? Entonces, de acuerdo a la dilatación del vaginal, puede darse cuenta en qué estado está. Es una variable que se mide, me explico, ¿no? Entonces, hay otra variable que como ejemplo que vamos a darle la accesibilidad a los servicios de salud. ¿Qué tantos, o sea, qué tan difícil o qué tan fácil o qué tan complicado es ser atendido en un centro de salud, ¿no? La variable de estudio es esta, accesibilidad a los servicios de salud. Entonces, se pone como variables, ¿no? Que digo, como medidores. Primero, la parte conceptual, el concepto. Mayor o menor posibilidad de tomar contacto con los servicios de salud para recibir asistencia. Vamos a medir qué tanto, ¿no? Una persona puede o no puede acceder a un centro de salud. Las dimensiones que se plantean aquí son tres. Accesibilidad geográfica, o sea, qué tan lejos está el centro de salud. La accesibilidad económica, si cuenta o no cuenta con los recursos económicos para poder acudir a ese centro. Y la otra es la accesibilidad cultural, si tiene conocimientos de que puede participar, ir o no a un centro de salud. Eso es lo que se puede medir de esa variable. Entonces, en cuanto, ya les dije, ¿no? Acá a la parte derecha está la parte operativa, o sea, explicado de lo de la dimensión. Dice, accesibilidad geográfica, el tiempo medido en horas y minutos que cada una persona tarda para trasladarse de su domicilio al centro de salud, ¿no? Que puede ser, es algo medible, ¿sabe qué? Hay personas que viven lejísimos para llegar a un centro de salud y de pronto se enferman más o llegan mal o pueden llegar a morir por la distancia que existe entre el centro médico y las personas que necesitan ser atendidas. Una solución sería, ¿saben qué? Hay que poner un centro médico en donde las personas se les hace difícil acceder a esos centros de salud por la distancia. Ahora, en la accesibilidad en cuanto a lo económica, si cuentan o no cuentan con los recursos económicos suficientes para poder ser atendidos. Entonces, dice cantidad de dinero que gasta para recibir la atención. En cuanto a lo cultural, vamos a medir los conocimientos de las personas sobre si se atienden o no se atienden, saben que pueden o no pueden atenderse, si esa atención es buena o es mala, ¿sí? Entonces, conocimiento sobre la atención que se da en el centro de salud.
y ver las condiciones con las que se presentan, ¿no? Entonces aquí tenemos otro ejemplo más, en tiempo en familia. ¿Qué vamos a medir? Primerito, damos el concepto de qué significa tiempo en familia, después cuál es la parte de accionar o operacional del tiempo en familia y qué es lo que los indicadores que podemos medir. Entonces, variable tiempo en familia, el concepto es, hace mención a las actividades que la familia realiza con la participación de todos los miembros. La definición operacional, relación de actividades con la presencia de todos los integrantes. ¿Qué nomás se puede medir cuando están todos los integrantes? Y medir el tiempo en familia, el comer juntos, el ir de compras, el recrearse, el reunirse, reuniones sociales, en fin, es todo lo que se puede medir en cuanto al tiempo en familia. En cuanto a otra variable que queremos medir, conflicto entre parejas. ¿Qué significa un conflicto entre parejas? Aquí viene primerito la definición. Cualquier situación, discusión que enfrenta la pareja en relación a algún aspecto de la vida. Recuerde que la variable que queremos medir es conflicto en pareja. La parte operativa, operacional, donde cómo se generan peleas, discusiones de pareja. ¿Dónde se pueden medir los indicadores? Peleas por los hijos, peleas por amistades, peleas por lo sexual, por lo económico, en fin, dentro de una pareja hay millón causas, ¿no? Valga la oportunidad. Entonces, con eso terminamos nosotros la clase con relación a las variables y a la corrección de un trabajo que les daba como ejemplo. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Les fue clara la explicación? ¿Fui lo suficientemente claro o no? Carlitos. Mande. Que sí entendieron, comprendieron la explicación de la clase. De mi parte, sí. Perfecto.